Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un lindo día. Hoy presento el capítulo 20 de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Los derechos de la historia y de los personajes no son míos, derechos de sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 20. Profesores de defensa, Grimmauld Place y la furia de Harry llega al punto de ebullición. ¿Y él qué? Preguntó Harry con cautela. Estaba acostumbrado a que los profesores de defensa intentaran matarlo. No debería, pero lo hacían. La vida no había sido justa con Harry, y solo deseaba que su vida fuera tranquila durante un año. Ella, corrigió Severus con suavidad. Trabaja en el Ministerio de Magia, es la subsecretaría de Fudge, y sin duda irá a Hogwarts para vigilarte. No quería ser él quien le dijera esto a Harry, pero sabía que si no lo hacía, nadie más lo haría. Ni Black, ni Lupin, ni siquiera Dumbledore, quien, curiosamente, ni siquiera preguntaba por él. No, si Harry estaba preparado, quizá no haría ninguna estupidez, como empezar una discusión con esa mujer. Ella tenía la capacidad de hacerle la vida muy desagradable si quería. ¿Qué es un subsecretario?, preguntó Harry. Había oído hablar de secretarios, pero ¿qué demonios era un subsecretario? Jamás se lo preguntaría a nadie más que a Severus. Odiaba que la gente supiera que no lo sabía todo. Se sentía un fracaso si no podía responder o saberlo todo, punto. Sabía cómo lo veía el mundo. Harry Potter, el niño que vivió, el vencedor de Voldemort e indestructible. Tenía la respuesta a todo, o eso creían. Obviamente no lo veían en clase. No, Hermione tenía ese título. Lo sabía todo. Un subsecretario es un funcionario ejecutivo del gobierno en muchos países, con frecuencia un funcionario de carrera, que suele actuar como administrador superior o segundo al mando de un ministro de gabinete designado políticamente u otro funcionario gubernamental. El título se utiliza en muchos sistemas políticos diferentes. No te culpo por no saberlo. Yo mismo preferiría no saber mucho sobre el Ministerio de Magia, dijo Severus, frunciendo el ceño sombríamente al pensar en ellos. Entonces, ¿es alguien importante, su sucesora?, preguntó Harry con cautela. No, no será ministra. Solo es importante ahora mismo. Fudge le está dando el poder de hacer lo que quiera en Hogwarts. Ahora, escucha. No discutas con ella, no digas nada, simplemente haz lo que te diga y mantén un perfil bajo. Puede hacerte la vida muy desagradable, y lo hará. El mundo no quiere reconocer el regreso del Señor Tenebroso, y harán lo que sea para silenciarte, dijo Severus con cautela. ¿Algo?, preguntó Harry con escepticismo. Seguramente una funcionaria del ministerio no recurriría a nada, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que te dije antes, sobre el estado del mundo mágico antes de que recibieras ese rayo?, explicó Severus. Era curioso cómo ni siquiera se atrevía a decir cuando murieron tus padres. Estaba en serios problemas. No quería decir nada que pudiera molestar al chico. ¿Cómo iba a sobrevivir? Sin duda lo invocarían después de su primera clase de pociones y lo matarían en el acto. Nunca antes había sido indulgente con Harry Potter, y ahora, con el Señor Tenebroso de vuelta, era más vital que nunca que cumpliera su parte a la perfección. Conocer al verdadero Harry no podría haber llegado en un momento más difícil, pero no se arrepentía. Encontraría la manera de asegurarse de cumplir su parte y no lastimarlo al mismo tiempo. No estaba seguro de cómo lo haría, pero lo haría. Harry efectivamente recordaba la conversación. Quizás ahora tengas razón. ¿Entiendes por qué lo hacen, verdad, Potter?, preguntó Severus con cautela. Simplemente no quieren admitir que ha regresado, murmuró Harry secamente. Sí. La última guerra fue realmente terrible, la gente desaparecía, la mataban. El ministerio estaba siendo tomado. El mundo estaba inundado de miedo, la gente esperaba un milagro. Hogwarts estaba a punto de ser invadido por las tropas de Voldemort, y de repente, en la noche de Halloween, todo se detuvo, como si el mundo se hubiera paralizado, explicó Severus, con la voz atormentada, como si estuviera reviviendo el horror. De hecho, habían dejado de usar su nombre por miedo a que los encontrara. Verás, había hechizado su nombre. Cualquiera lo suficientemente valiente o estúpido como para pronunciarlo se vería rodeado de mortífagos y silenciado para siempre. Harry tragó saliva en silencio. Sonaba horrible. Con una claridad asombrosa, comprendió por qué la gente se negaba a pronunciar su nombre. Por alguna razón, solo podía pensar en lo que Tom Riddle le había dicho en la cámara secreta. Un nombre que sabía que los magos de todo el mundo temerían pronunciar algún día, cuando me convirtiera en el hechicero más grande del mundo.
Irónicamente, incluso a los 15 o 16 años, Voldemort tenía razón. Si eso era lo que le aguardaba al mundo mágico una vez más, ignorarlo no significaba que aún no estuviera allí. Deberían estar preparándose para defenderse de él. Oh, dijo Harry en voz muy baja. Se sentía muy incómodo. No estaba acostumbrado a que le dijeran la verdad con tanta crudeza. A su manera, lo habían protegido, no como a Ronald Weasley, pero lo habían mantenido ignorante de lo que Voldemort era realmente capaz, mientras que él se veía obligado a hacerse el héroe. El hombre al que te has enfrentado no es más que una sombra del hombre que solía ser, un espectro. Tienes que darte cuenta, Potter, de que hasta ahora has tenido suerte. Mucha suerte, sí, pero también mucha insensatez al hacer lo que hiciste, le dijo Severus al chico. Había querido estrangularlo por las sangrientas hazañas que había cometido a lo largo de los años. Sí, suspiró Harry, sabiendo muy bien que esa era la forma en que Severus se lo decía, que llegarían hasta donde fuera necesario para mantenerlo callado. Al final, tendría razón. Haría lo que quisieran, siempre lo había hecho. Pero a veces la ira lo dominaba, así que solo podía intentarlo. Mantén la cabeza agacha. Si necesitas algo, gánate un castigo conmigo, aunque sea solo para hablar, ¿de acuerdo? Preguntó Severus con gravedad. Sí, señor, prometió Harry solemnemente. En su interior no sabía si reír o llorar. Reír por haberse encariñado con su profesor de pociones o llorar porque se iba de la mansión Prince. Se había encariñado tanto con todo. Los ingredientes que cultivaba, su pequeño estanque, su habitación, amaba su habitación y todo lo del lugar. Harry nunca tardaba en encariñarse con algo. Una semana en Hogwarts, y ese lugar se había convertido en su hogar. No sentía ninguna de las dos cosas. Simplemente se sentía aturdido, quizá exasperado. Dumbledore siempre le estaba arruinando la vida. Bien, ahora empaca. La cena se servirá en media hora. Tienes unas horas más antes de que tenga que llevarte a Grimmauld Place, explicó Severus en voz baja. Espera. Exclamó Harry rápidamente. Dijiste que solo recordaste más de la profecía después, ¿ya lo explicaste todo? Ah, eso, dijo Severus, sentándose de nuevo. Tuve pesadillas con eso durante muchos años, así que lo guardé en mi pensadero. No las detuvo por completo, pero me ayudó un poco. Debí haber olvidado que ese recuerdo en particular estaba ahí, y terminé viéndolo la siguiente vez que entré en mi pensadero. Cuando lo hice, me di cuenta de que había escuchado más de lo que recordaba conscientemente. Fue algo bueno y algo malo. Quizás si lo hubiera recordado y le hubiera contado esa parte, nunca te habría perseguido. Lo marcará como su igual, decía, explicó Severus, recorriendo con el dedo la cicatriz. Dudo que eso lo hubiera disuadido. Es decir, sabe que es inmortal, ¿por qué le asustarían esas palabras? Las consideraría falsas, o irrelevantes porque me estaban matando, o algo así, dijo Harry pensativo. Dumbledore lo sabía. No estaba seguro de qué pensar. Dumbledore sabía por qué Voldemort había atacado, por qué habían muerto sus padres. Le había preguntado, pero Dumbledore se había negado a decírselo. Dumbledore había hecho tanto, había causado tanto daño en la vida de Harry, que ya no sabía qué pensar. Antes de este verano, había deseado la aprobación de Dumbledore. Sabía que su amor era imperfecto y manipulado, pero Harry estaba tan desesperado por la aprobación de alguien que estaba dispuesto a pasarla por alto. O mejor dicho, había estado dispuesto. Era curioso cómo la vida podía cambiar en tan solo unas semanas. Ya no le importaba si Dumbledore lo amaba. Por fin tenía un refugio seguro, y quizás incluso a alguien que se preocupaba lo suficiente por él como para dedicarle un tiempo del día solo a él. Tal vez, fue todo lo que dijo pensativamente su maestro de pociones mientras salía de la habitación. ¿Y los jardines? Hay que regarlos o se morirán, protestó Harry. No quería que el trabajo que había hecho en el jardín fuera en vano. Los ingredientes pronto estarían listos para la cosecha, si es que no lo estaban ya. Para eso están los elfos domésticos, dijo Severus sin rodeos mientras se llevaba el tenedor a la boca para comer un trozo de pastel de carne. Llevaban zanahorias, maíz dulce, guisantes, patatas, puré de patatas, patatas fritas y pastel de carne bañado en salsa. Un suspiro escapó de los labios de Harry. Le había gustado regarlos casi a diario, una tarea que le encantaba. Sabía mucho más de pociones ahora que hacía un mes, eso sin duda. Gracias a los libros que había estado leyendo, era muy avanzado, no solo en pociones y defensa. Por desgracia, ahora estaba atascado, obligado a ir a Grimmauld Place. Sí, odiaba a Dumbledore. No te preocupes por el jardín, se mantendrá intacto. Todo tu esfuerzo no será en vano, le aseguró Severus.
Aparte de su voz, solo se oía el tintineo de los cubiertos. Espero que Dobby no se haya metido en problemas por robar el diario, murmuró Harry en voz baja tras unos minutos de silencio. Hablaba en voz alta cuando estaba nervioso, o mejor dicho, hablaba más y sobre cosas sin importancia. Dudo que Dumbledore siquiera piense en los elfos domésticos, salvo cuando necesita que le limpien algo. Simplemente pensará que lo ha perdido. Dobby lo ha devuelto, pero no donde lo encontró. Ya es un anciano, y sin duda lo achacará a la edad, dijo Severus con suavidad. Harry simplemente asintió. El postre se sirvió enseguida. Fruta de casi todo tipo, merengue, crema, natillas, tarta de yogur y fresa, y un bizcocho. Harry probó de todo. Su apetito nunca había sido tan grande. Lo que comía de una sentada ahora habría bastado para mantenerlo con fuerzas durante una semana antes. Severus también comía mucho. A Harry le sorprendió estar tan delgado. Estaba seguro de que comían más que los Dursley, bueno, casi. Por otro lado, Severus y Harry hacían ejercicio todas las mañanas y eran jóvenes y activos. Los Dursley, no. Los Dursley comían prácticamente todo el día y no hacían ningún maldito ejercicio bajo ninguna circunstancia. Si Harry pudiera verlos ahora, el peso que habían perdido era asombroso, como mínimo. Seguían viviendo de lo que Severus les daba de comer, que era solo una vez al día, y seguía alimentándolos con comida de hámster. Solo lo suficiente para mantener viva a una rata, nada más. A Severus le daba igual si vivían o morían. Tenía la conciencia tranquila en lo que respecta a los Dursley. No deberían haber abusado de un mago. Solo estaba cumpliendo su promesa a Dumbledore y, por supuesto, a Lily. Sabía que Lily probablemente lo miraba con desprecio, tan vengativa como él. Sabía que Lily habría matado a Petunia hacía años si hubiera podido. Nada había sido más importante para Lily que sus seres queridos, o, más concretamente, Harry, su amado hijo. Apenas había empezado a reconocerlo él mismo durante el último mes, o mejor dicho, casi un mes. Por desgracia, Harry no iba a pasar su cumpleaños en la mansión Prince. No, estaría en Grimmauld Place. ¿Qué tal si vamos a leer tranquilamente a la biblioteca?, preguntó Severus con suavidad al terminar el postre. De acuerdo, dijo Harry de inmediato, visiblemente contento con la sugerencia. Por desgracia, todos los libros que Harry había leído tendrían que quedarse allí, incluyendo los de meditación, oclumancia y legeremancia. Era una pena. Había tantos libros interesantes que quería leer, pero obviamente no podría. ¿Estás listo para irnos?, preguntó Severus con suavidad, de pie en el pasillo de la mansión Prince, observando a Harry sacar su baúl de su habitación con magia. Sí, dijo Harry, asintiendo con la cabeza de mala gana. No uses magia en la casa, o al menos no delante de otros. Está protegida, pero no quiero que Dumbledore se dé cuenta de que has estado usando magia aquí. Dumbledore es el guardián secreto del edificio y sabrá de inmediato si se usa magia en Grimmauld Place, advirtió Severus. Sí, señor, dijo Harry, asintiendo. Eso era lo que más le gustaba de Severus Snape. No ocultaba nada. Era honesto, demasiado honesto a veces, pero aún así decía la verdad. Además, no se guardaba nada para que fuera un niño, ni porque pensara que Harry era demasiado inmaduro para soportarlo. Este verano había aprendido mucho y estaba realmente agradecido por ello. Sabía que si hubiera vuelto a Privet Drive, habría estado mirando las noticias como siempre, buscando alguna señal. Sus amigos lo habían descuidado. No le habían escrito ni una sola vez, a pesar de dónde se alojaban. Lo habían abandonado. Él esperaba lo mismo de Ron, pero no de Hermione. Bien, ahora te lo encogeré. Puedes pedirle a uno de los otros que lo desencoja. ¿Entiendes por qué tengo que fingir que nada ha cambiado, verdad?, preguntó Severus. En realidad, estaba preocupado por el adolescente. No podía evitar pensar que esto podría llevarlo al límite. Lo único que podía hacer era intentar tranquilizar al joven, diciéndole que no lo decía en serio. Sí, asintió Harry rápidamente. Entendía. Más de lo que Severus se imaginaba. Había visto las visiones. Sabía lo cruel que era Voldemort. Si por un segundo pensara que Severus era un espía de Dumbledore, lo torturarían y lo matarían. Se estremeció al pensar en perder a Severus. Por fin había encontrado un mentor y no quería perderlo. Si alguien los viera así, pensaría que estaban soñando o algo así. Bien, entonces, vamos. ¿Escudos de oclumancia listos?, preguntó Severus, arqueando una ceja en señal de interrogación. Sí, los tengo puestos, le aseguró Harry. Bien, entonces, vámonos, suspiró Severus, ocultando su agitación tras sus propias barreras de oclumancia.
No quería que Harry pensara que estaba agitado con él. Las cosas habían cambiado, sin duda. Harry miró a su alrededor confundido. Sabía a dónde se suponía que debía ir. Una casa en la ciudad, una casa donde Sirius Black se había criado. Esperaba que fuera como la madriguera, campos por todas partes, ninguna casa a la vista. Al fin y al cabo, eran los Black. Por lo que pudo deducir, eran fanáticos de la sangre pura. Esa era la razón por la que Sirius había huido. Ni siquiera pestañeó cuando Severus le entregó bruscamente un papel y le dijo secamente que lo memorizara. Bajó la vista hacia el papel, sumido en la confusión, lo leyó y lo soltó bruscamente al darse cuenta de que le habían prendido fuego. Sin embargo, recordaba exactamente lo que decía. Tendría que ser un estúpido para no hacerlo. Después de todo, acababa de leerlo. Aunque Dudley Dursley podría haber tenido dificultades para recordarlo. Era espectacularmente estúpido. Incluso a los 11 años le costaba contar, y sus padres tuvieron que contar por él. Recordaba la tontería del regalo de cumpleaños de aquel año. La sede de la Orden del Fénix se encuentra en el número 12 de Grimmauld Place, Londres. ¿Qué es esto? Harry se quedó boquiabierto cuando el edificio apareció de la nada. Adentro, ahora. Dijo Severus en voz baja, pero con voz grave. No podían atraparlo con Harry Potter, por si acaso había magos y brujas vigilando el lugar. O, más específicamente, mortífagos vigilando el lugar. Muchos de los seguidores del Señor Tenebroso lo sabían, sin duda. Arrastrando su varita por la puerta, oyó el ruido metálico de las cerraduras al abrirse, hasta que finalmente la última cerradura se estremeció y la puerta se abrió. Harry fue conducido adentro, aparentemente con brusquedad, pero la mano en sí fue, como era de esperar, delicada. Tan pronto como la puerta estuvo cerrada, Severus prácticamente le siseó al oído. Guardián secreto, la casa está bajo el encantamiento Fidelius. Harry se estremeció, su mente automáticamente pensó en Voldemort, haciendo eso mientras sus padres permanecían inconscientes, solo para que Voldemort los sorprendiera y volara su puerta principal. Tragando saliva espesa, fue consciente de una mano en su hombro durante unos segundos, luego apretó suavemente antes de retroceder por completo. Luego apareció una mirada en los rasgos de Severus que no había visto desde hacía un tiempo. Si Severus no le hubiera dicho a Harry que era la Orden, se habría sentido fatalmente confundido. Soltó un suspiro y se adentró más en la decrépita casa. Hizo una mueca. Nunca había estado en un lugar tan asqueroso. Se negó a tocar nada y no se alejó demasiado de su profesor de pociones, sin ser evidente, por supuesto. No ayudaba que Severus aún tuviera la varita preparada, como si sospechara que algo pudiera salir de las sombras. Su tía Petunia habría tenido un infarto si hubiera visto el estado del lugar, y sin duda le habría hecho limpiarlo todo. Para alguien tan en forma, delgada y tan obsesionada con el orden, Petunia era muy vaga. «Oh, Harry. ¡Qué alegría verte!», exclamó la señora Weasley radiante, abrazándolo con fuerza. Harry estaba demasiado enfadado con cualquiera de ellos como para alegrarse de ver a la señora Weasley. De repente, se encontraba a una distancia prudencial mientras ella lo examinaba. Su mirada crítica duró solo un segundo antes de que sus ojos se abrieran de par en par, casi saliéndose de sus órbitas. «Caramba, has cambiado, Harry. Anda ya, al trote. Seguro que puedes esperar a cenar». Se giró hacia Severus y le dijo. «Acaba de llegar, la reunión ha comenzado». «Muy bien», dijo Severus con frialdad. Harry los miró de reojo antes de retroceder y subir las escaleras casi a regañadientes. De verdad que no quería ver a sus supuestos mejores amigos, porque sentía que la ira ya lo invadía. Intentó calmarse, de verdad que lo intentó, pero estaba tan enfadado con ellos. Ni siquiera estaba seguro de a dónde ir, dónde dormía o qué hacía allí, ya quería volver a la mansión Prince. «Espera un momento, Harry, por favor», susurró la señora Weasley en voz baja mientras se acercaba sigilosamente a él. Él arqueó una ceja, confundido. ¿Por qué susurraba? Abrió la boca para decirlo, pero antes de que pudiera decir nada, ella susurró de nuevo. «Ron y Hermione te lo explicarán todo, cariño. Tengo que irme corriendo». Harry se preguntó en silencio por qué se había molestado en ir con él solo para decirle eso. Sacudiendo la cabeza con silenciosa agitación, hizo lo que Severus le había enseñado. Despejar la mente desesperadamente, esperando contra toda esperanza que fuera suficiente. Ella señaló la puerta que era suya, donde suponía que dormiría a partir de entonces. Ojalá pudiera gritar a los cuatro vientos que quería volver a Prince Manor. Era mucho mejor que esta asquerosamente abandonada casa de los Black.
Harry abrió la puerta, asumiendo erróneamente que estaría solo para ser emboscado por Hermione, con la vista completamente nublada por su abundante cabello al saltar sobre él. Sus chillidos en el oído le dieron ganas de reír o de apartarla. Decidió dejarla hacer lo que quisiera. Normalmente, casi lo derribaría. Este año era diferente, estaba mucho más fuerte y sano. Cuando él no le devolvió el abrazo, ella retrocedió, con una mirada de curiosidad y confusión en el rostro. Harry. Ron, ya está aquí. Harry ya está aquí. No te oímos llegar. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te has enfadado con nosotros? Seguro que sí, por no enviarte cartas. No pudimos enviarte nada. Dumbledore nos hizo jurar que no te enviaríamos nada. Tienes que contarnos todo sobre los dementores. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te trataba el profesor Snape? Preguntó sin aliento. Aún no lo había mirado bien. La iluminación no era la ideal. Solo había unas pocas antorchas en los soportes. Farolas de gas antiguas, para ser exactos. Déjalos respirar, Hermione, dijo Ron, sonriendo mientras cerraba la puerta tras Harry. Como siempre, ni siquiera parecía importarle que él, Harry, pudiera estar molesto con él. Eso solo hizo que la ira de Harry volviera con toda su fuerza. Al diablo con las clases de oclumancia o meditación. Ron y Hermione simplemente observaron el rostro de Harry mientras se cerraba cada vez más. Parecía creer que era lo mejor, dijo Hermione, con la voz entrecortada. Me refiero al profesor Dumbledore. Bien, dijo Harry, respirando por la nariz e intentando recomponerse. De verdad que no quería que todo el grupo de miembros de la Orden lo oyera gritarles a sus amigos. Creo que pensó que estarías más seguro con Snape, fue lo más lejos que llegó Ron. ¿Sí? Replicó Harry. ¿Alguno de ustedes ha sido atacado por dementores este verano? En realidad no se trataba de los dementores, pero era lo primero que decidí a discutir. Bueno, no, pero es por eso que te pusieron con Snape en primer lugar, dijo Ron. Ya veo. ¿Te dijo Dumbledore por qué quiere mantenerme en la oscuridad? Preguntó Harry con voz de desdén. Le dijimos a Dumbledore que queríamos contarte lo que estaba pasando, dijo Ron. Lo hicimos, amigo, pero ahora está muy ocupado. Solo lo hemos visto 2 veces desde que llegamos, y no tuvo mucho tiempo. Simplemente nos hizo jurar que no te enviaríamos lechuzas, por si acaso las interceptaban. ¿No me estarás diciendo que tú o él no saben enviar mensajes sin lechuzas? Preguntó Harry con desdén, sin poder evitarlo. Sus 2 mejores amigos se miraron, afligidos, antes de que Hermione abriera la boca a regañadientes. Yo también lo pensé, pero él no quería que supieras nada, dijo. ¿Así que estuviste de acuerdo con él? ¿Antes que Dumbledore, nuestra amistad? Preguntó Harry, negando con la cabeza, con una expresión de desesperación en el rostro. El hilo mágico de Hermione se decoloró 3 colores. No estaba muy contento con ella en ese momento. El de Ron, como siempre, seguía casi intacto. No había hecho nada lo suficientemente sorprendente como para que el hilo mágico cambiara. No seas tonto. Dijo Ron, bastante desconcertado. Eso no está bien, Harry, protestó Hermione, luciendo preocupada, sus ojos marrones llenos de miedo por su amistad con Harry. No. ¿A ti te parece bien, verdad? Han estado aquí, juntos, descubriendo qué pasa. Yo he estado atrapado con Snape todo el verano. Espetó Harry furioso, fingiendo lo que Snape le había ordenado. Aunque probablemente no había querido que siguiera así, lo haría. No lo somos. Protestó Ron. Mamá no nos deja acercarnos a las reuniones. Dice que somos demasiado jóvenes. Allá vamos, Harry, pensó. No has estado en las reuniones. Grande. Sigues aquí, ¿no? Siguen juntos. Yo llevo un mes atrapado con Snape, y he gestionado más cosas de las que vosotros 2 habéis conseguido, y Dumbledore lo sabe. ¿Quién me obligó a salvar la piedra filosofal? ¿Quién tuvo que deshacerse de Ridley? ¿Hace falta mencionar a los dementores? Gruñó Harry. Todos los pensamientos amargos y resentidos que Harry había tenido en los últimos meses lo ahogaban. Su frustración por estar allí juntos, sin darle ninguna información sobre lo que estaba sucediendo. Lo que no supieran no les hacía daño. Probablemente él sabía más que ellos. El hecho de que no le escribieran solo porque Dumbledore se lo había exigido había cimentado su ira por completo. No importaba que Severus hubiera resultado ser alguien en quien podía confiar. Lo que importaba era que lo habían dejado solo, que ni siquiera le habían escrito una carta, y que lo habían dejado sumido en la miseria, o eso creían. ¿Quién tuvo que superar dragones, esfinge y todas las cosas abusivas el año pasado? ¿Quién lo vio regresar? ¿Quién tuvo que escapar de él?
¿Quién se espera que los salve a todos otra vez, solo porque mi madre y yo lo vencimos cuando tenía 1 año? Yo. Pero no, Dios no lo permita. Pero no se me puede confiar nada. Chilló Harry, con la cara roja, sintiéndose ya mucho mejor. Ron estaba allí de pie, con la boca entreabierta, claramente aturdido y sin saber qué decir, mientras Hermione parecía al borde de estallar en lágrimas. ¿Pero por qué debería saber yo qué está pasando? ¿Por qué alguien se molestaría en decirme qué está pasando? Siguió gritando. Harry, queríamos decírtelo, ¿de verdad que sí? Empezó a intentar explicar Hermione. No lo habrás deseado tanto, ¿verdad? O me habrías enviado una lechuza. Pero Dumbledore te hizo jurar, la voz de Harry se había vuelto burlona. Lo que lo empeoraba era que, si hubiera sido al revés, Harry habría hecho algo. Habría ignorado la advertencia, la estúpida promesa o el juramento de Dumbledore y simplemente habría enviado algo. Aunque tuviera que hacerlo en un código que pudieran entender. Bueno, lo hizo, protestó Ron estúpidamente. Supongo que se han rido mucho, ¿no? Atrapados aquí, mientras yo estaba atrapado con Snape, sin saber nada de lo que estaba pasando, gritó Harry. Esperaba haber protestado lo suficiente por Severus, porque no iba a volver a sacarlo a colación. No iba a decir directamente más de lo necesario sobre el hombre que lo había ayudado más que nadie. No, en serio. Dijo Ron. Harry, lo sentimos mucho. Dijo Hermione desesperada, con los ojos llenos de lágrimas. Tienes toda la razón, Harry, me pondría furiosa si fuera yo. Qué lástima que solo piense en eso ahora. Les espetó Harry. ¿Dónde está mi habitación? ¿Dónde me alojo? Preguntó finalmente. Mira, esa de allí es tu cama, dijo Ron, señalando nerviosamente una cama. Harry puso sus gafas y su baúl en la mesita de noche, antes de guardar su varita debajo de la almohada. Seguro que no puede haber sido tan malo, resopló Hermione, te ves genial. Ron lo fulminó con la mirada, sin que ninguno de los dos lo notara. Le había caído bien Hermione desde que se dio cuenta de que se vestía tan bien durante el baile del año pasado. Que dijera algo así de cualquiera, incluso de su mejor amiga, lo ponía celoso y lo enfurecía. Déjame en paz, dijo Harry, negando con la cabeza. Solo quería estar solo, lejos de sus supuestos mejores amigos. Tenía que decidir si valía la pena ser amigo de ellos o no. ¿Los perdonaba o no? Simplemente no lo sabía. Los había amado a ambos en su momento, pero ahora estaba enfadado con ellos todo el tiempo. Quizás tenía más en común con su madre de lo que creía, fue el siguiente pensamiento de Harry. Ella no había perdonado a Severus por un error y él no los perdonaba, aunque sentía que lo que le había pasado era peor que lo que Severus le había dicho a su madre. Al final de las escaleras, toda la Orden del Fénix estaba sentada, aparentemente conmocionada. Dumbledore fruncía el ceño. Había empezado a hacerlo cuando Harry dijo que la gente probablemente esperaría que lo matara a él, el señor tenebroso, según había observado Severus. Sirius parecía bastante preocupado y abatido por alguna razón. Remus miraba fijamente al techo, como si esperara que se derrumbara. Dum, como siempre, el inútil, apestoso y asqueroso que era, durmió durante todo el discurso de Harry. Severus lo sabía. Harry se había enfadado demasiado con ellos cuando Severus le informó de su presencia. Sin embargo, Severus no se había dado cuenta de que sus amigos no le habían escrito nada. Dumbledore estaba alejando a Harry de sí mismo. Si no se daba cuenta, Harry no volvería a escucharlo. Había sido una jugada muy Slytherin dar la impresión de que odiaba la mansión Prince, por lo que sabía de Dumbledore ahora. Probablemente planearía enviar a Harry de vuelta. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó, los invito a suscribirse a mi canal y a darle like. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.